Hola, hola. Vamos a esperar que se conecten un poquito las personas. Mientras tanto, voy a dejar acá el tema que vamos a tratar hoy. Lo vamos a llamar así simplemente. La pasión es lo que haces. ¿Ok? Hola Carlitos, mucho gusto, tanto tiempo. Estoy dejando acá el tema fijado para que la gente sepa más o menos de qué vamos a hablar. Y lo vamos a dejar, ahí está, comentario fijado. Ya, bueno, vamos a esperar que se conecten algunos. Mientras, Carlito, ¿estás conectado? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el ciclismo? Te he visto bien ahí, bien motivado con eso. Eso me da mucho gusto. De hecho, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Tiene que ver con una frase. Les voy a compartir una frase, como les dije, este live va a ser bien cortito. Y tiene que ver con la pasión. Con una frase que alguna vez hice, que creo que esta frase la habré hecho quizás hace unos 3 años. No, hace más tiempo. Esta frase tuve que haberla hecho hace unos 5 años, 6 años atrás. Bueno, ya se están conectando algunas personas. Ahí está el tema fijado. No nos vamos a demorar más. Esta frase tiene que ver con la pasión. Bueno, como algunos de ustedes ya saben, los que no saben, se los recapitulo así bien rapidito. Tuve la posibilidad de hacer un viaje mochileando. Bueno, hice 2. Uno fue más cortito, fue muy sacrificado así, fue más corto en tiempo. Todo bien por acá, un abrazo. Gracias, Carlitos. Saludos también. Y bueno, este viaje, el primer viaje que hice mochileando fue de 3 meses, que fue solamente hacia Brasil. Pasé por el norte de Chile, etcétera, etcétera. De ahí recorrí un pedazo de Argentina y Brasil. De Brasil muy poquitito. Y el segundo viaje ya fue más largo, fue de 1 año. Y bueno, en todas estas travesías y todo este tema, siempre fui haciendo frases. No era porque quisiera escribir frases, no era porque quisiera hacer un libro o algo por el estilo. Ese es un proyecto a futuro, así que se los aprovecho a anticipar. Van a tener la primicia de que les pueda compartir algunas frases que en un futuro próximo van a ser un libro. Y la cosa es que fueron como surgiendo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de un concepto que se llama canalización. Yo tampoco es que diga que tengo poderes, ni tengo dones canalizadores, ni idea. Y digamos que quizás no creo tenerlos, ¿eh? Como otras personas al menos he visto que parece que los tienen. Yo creo que mis dones son otros, pero bueno, ese ya da para otro tema. La cosa es que digamos que estas frases me fueron como, entre comillas, llegando, como de una forma más reveladora, digamos. Nunca en sueños ni cosas así, simplemente era como que podía estar lavando la loza, ¡pum! Y llegaba un pensamiento. Y iba y lo notaba como en una frase. Después la frase le iba colocando más bonita, la iba depurando. Pero en su momento fueron pensamientos. Y eso me pasó mochileando, me pasó acampando, por supuesto, conociendo gente, estando solo, principalmente estando solo. Y bueno, eso más o menos es un poco la historia del por qué surgen estas frases. Hay varias frases, tengo como 12 páginas solo de frases, donde en cada página habrán unas 10, 12, o sea, hay unas 120, 130 frases. Y la idea mía es ir compartiendo una de esas todos los viernes, a esta hora, a las 7. Así que ese va a ser mi compromiso que voy a tener con ustedes. Y pueden ir surgiendo nuevas frases, pueden ir surgiendo preguntas de ustedes también, por supuesto. Así que, sin ir más, vamos con la frase y vamos con el análisis detrás de esta. La primera frase dice: porque cuando actúas movido solo por la lógica, aturdes otros sentidos, pierdes un poco de sentimiento y pasión por las cosas. Y realmente creo que es la pasión la que brinda el deleite de la vida. Esa fue una frase que a mí se me ocurrió en su momento. Me surgió, como les digo, en un momento de, digamos, de intimidad, en un momento de estar solo. En esos años busqué mucho estar solo, por alguna razón. Y empezaron a surgir estas frases, muy interesantes. Y bueno, recapitulo un poco. Para mí, en este caso, la pasión tiene que ver con este deleite de la vida. Siento que cuando vemos todo de forma muy, muy lógica,
se pierde un poco este goce. Entonces empieza a pasar que veo todo, analizo todo de una forma quizás muy eficiente, desde la razón, pero me empiezo quizás a transformar como en un pequeño robotito en la vida. Empiezo a ser más mecánico, mis relaciones las establezco quizás desde un esto me conviene, no me conviene, no simplemente por el hecho de que a veces puedes conversar con alguien X y pasar un buen rato. Simplemente pasar un buen momento. No necesariamente sacar algún provecho de eso, como estándolo maquinando, digo, o buscar evitar alguna circunstancia, no pensándola tanto, digamos. Entonces yo creo que a veces cuando uno se mueve mucho por la lógica pasa un poco eso. Nos podemos volver muy eficientes, pero no es raro que de repente llegue un momento en tu vida y digas o sientas que es como, me faltan emociones, me falta pasión, siento que algo no está bien, siento un vacío, aunque te esté yendo súper bien, estés como premio, no sé, tengas el primer lugar de tu trabajo, fuiste el que vendió mal, que el mejor profesor o lo que sea, es como que algo le falta a la vida que no sé lo que es. Yo creo que cuando empieza a pasar eso es cuando nos desconectamos un poquito de la parte emotiva. Como bien saben ustedes, tenemos dos cerebros, digamos. O sea, dos, digamos, divisiones, por así decirlo. Dos hemisferios. Entonces eso también influye y hay que usar los dos. A veces usamos mucho el de la razón o a veces mucho el de la emotividad y así. Ahí descompensamos. Entonces esta frase que la repito, para los que se han sumado acá, que agradezco que estén acá invirtiendo un poquito de su tiempo. Como les dije, este live va a ser muy cortito y estas frases surgieron de un viaje, bueno, de varios viajes que hice mochileando por Sudamérica, caminando con una mochila, literal. ¿Ok? En momentos de soledad llegaba el pensamiento, llegaba la magia. Porque cuando actúas movido solo por la lógica, aturdes otros sentidos, pierdes un poco de sentimiento y pasión por las cosas. Y realmente creo que es la pasión la que brinda el deleite de la vida. Esa fue una de las frases que me llegó, digamos, más allá que yo la haya inventado, una frase que me llegó en estos viajes y en estos momentos de soledad. Y desde ahí se desprendía el análisis que hacía sobre el hecho de estar conectado con esa parte emotiva también, para no perder esa pasión en la vida, ya sea en el trabajo, en la familia, en todo orden de relaciones, cualquier relación, digamos. Así que eso es lo que le quería compartir por hoy día, pero no termina ahí, no se vayan todavía. Todavía nos queda un pequeño análisis. Quise ir un poco más allá. Como saben, nuestra academia, bueno, la academia que fundé, que es Autodefensa con Sentido, estoy haciendo ahora este live, es por mi cuenta propia, personal, pero la academia que fundé se basa mucho en la lógica del Kaizen. Y el Kaizen, si los que no saben o no están familiarizados con el concepto este japonés, tiene que ver con la mejora constante. Eso es el Kaizen. Todos los días mejorar un poquito más. Un poquito más. De hecho, hay algunos que literal hablan de un 1%. Hay un libro súper interesante de un autor que se llama James Clear, que se llama Hábitos Atómicos. Muy interesante. Se los recomiendo para los que quieran ir más allá. Y él justamente habla de la mejora del 1%. 1%. Y bueno, yo quise aplicar esto mismo en este directo y no solamente quedarme con la frase que, digamos, que transmití en este momento, sino que también quise ir un poquito más allá viendo el significado de pasión. ¿Qué nos dice la etimología de la pasión? Y aquí sale algo muy interesante. Lo tengo acá escrito bien puntual. Deriva, bueno, la mayoría de las cosas derivan del latín o del griego, ¿cierto? En este caso es del latín pasio, que significa sufrir. Curiosamente me llamó la atención que ese fuera el primer significado, sufrimiento. O sea, yo le estoy dando una connotación positiva, digamos, a la palabra pasión, pero si me remito al origen, aquí me hablan que es sufrimiento. Sigamos avanzando. Acá dice que viene del verbo padecer, ¿ok? Padecimiento. Conociendo el origen, sale acá, ya que estamos, bueno, para los que somos creyentes, estamos en Semana Santa. No significa que porque no seas creyente no puedas estar en este live, por supuesto. Va mucho más a eso. Es mucho más amplio todo esto. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la Pasión de Cristo. Algunos, no sé si habrán visto la película, que fue muy conocida esa película, fue muy connotada la versión que hizo Mel Gibson, que dirigió él. Y justamente, pues el nombre de esa película fue La Pasión de Cristo.
Y claro, realmente tiene mucha relación con la etimología de la palabra pasión, porque fue un padecimiento, fue un sufrimiento, fue una cosa terrible, digamos. Entonces parecía hasta el momento que la palabra pasión no es muy positiva. Por otro lado, empezamos a ver ciertos sinónimos. Ya esto estamos hablando de la antigüedad, pero ya después, ustedes saben que el lenguaje va un poquito evolucionando, o van ampliándose algunas cosas, y ya sinónimos dirigidos para el área del amor. En este caso, la pasión como concepto, digamos, en sí, en bruto, a nivel del origen, tiene que ver esto del padecer. Pero si ya después hablamos de la pasión en el amor o la pasión en otras áreas, ya empiezan a aparecer otras palabras, digamos, un poquito más positivas, digámoslo, que viene con la lujuria, el deseo, el erotismo, toda la parte, digamos, más sexual, la parte emotiva también, que tiene que ver con el cariño, la preferencia. Ese también es un concepto interesante, un sinónimo que nos hablan de pasión. Pero sigue estando el padecimiento. Ya hablamos de preferencia, hablamos de cariño, pero también empieza a haber un padecimiento. Sigue estando este sinónimo ahí. Ya, vamos un poquito más. Bueno, en este caso, como bien dije, mira, esta parte se la voy a leer textual, porque me parece muy interesante esto que encontré. La pasión se asocia al poder por la intensidad de ambas emociones. La pasión es un tipo de amor que se caracteriza por nublar la razón. Mi frase también hablaba de la razón, por eso quise leer esta parte textual. Y dominar la voluntad del individuo y el poder se ha revelado de forma parecida. Y el poder que se ha revelado de forma parecida. Aquí va un poco esto. Aquí con qué me quiero quedar. Con que la pasión, desde un punto de vista más relacionado con el amor, relacionado con las emociones, además de tener este concepto del padecimiento que sigue estando presente, nos hablan mucho de que es una voluntad que domina al individuo. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Saludo aquí, Gustavo de Paraguay, Gustavito, un abrazo. Me ha pasado a mí que a veces, por ejemplo, el padecimiento, perdón, la voluntad, he escuchado testimonios como de, ya no quería hacer esto, o no tengo ganas de hacer esto hoy día, pero por la pasión lo vamos a hacer, digamos. Ahí es donde empieza a jugar la voluntad. Literal, como dice ahí, es como la voluntad que domina al individuo. A veces nuestra voluntad actúa desde ese punto, como que realmente es algo que más allá que nos llama a hacer algo. Y a veces lo contrario, a veces, o sea, eso puede ser positivo o negativo. Nos pueden sacar de foco, nuestra voluntad se ve mermada por algo que me está atrayendo, para algo quizás no muy productivo. O al revés, por ejemplo, yo a veces no tengo ganas de entrenar, y me ha pasado en estos últimos meses, pero creo que quizás por la pasión mi voluntad se mueve, y aunque haga un 10% de lo que normalmente hago, termino haciendo más del 50% de la rutina igual, porque ya después empieza a moverse la pasión. Es lo que yo me explico en mi caso particular, digo. Entonces es interesante cómo se empieza a mezclar la voluntad con este padecimiento, el amor con la pasión, que si bien nos tira más para el lado del sufrimiento, sigue considerando otras emociones muy válidas. Y en base a eso, y con esto cerramos el live de hoy día, y muchas gracias a los que estuvieron presentes, se les agradece de corazón. Recuerden que vamos a estar todos los viernes, 7 de la tarde, hora de Chile. Actualmente tenemos la misma hora con Bolivia, para que estén y compartamos estas frases. Hay como 150 frases, ¿ya? Así que tenemos hartos viernes para poder compartir. Y estas frases, en un tiempo no muy lejano, van a ser un libro. Así que ustedes la están recibiendo y pudiendo analizar y pudiendo hacer sus preguntas. Y ya empiezan a pensar si tienen una reflexión, una pregunta, porque me voy con este último análisis y cerramos. ¿Ya? Ustedes la están conociendo como una primicia, ¿ya? Van a conocer estas frases antes de que salgan en el libro. Y después, si las quieren tener todas, por supuesto, y analizarlas, van a tener la posibilidad de adquirir el libro, por supuesto. Y bueno, me voy con el último análisis. No sé si alguno de ustedes recuerda la película Troya, que aquí es donde yo, en lo personal, es un análisis mío, ¿eh? Esto es una cosa personal mía, es mi creencia. Yo creo que acá se junta un poco lo que es justamente los conceptos que vimos antes. La pasión, que tiene que ver etimológicamente, como vimos, con el padecimiento, con el sufrimiento, algo no muy positivo. Pero si lo ven de otro punto de vista, a veces el sufrimiento, pese a que es como sentirlo, es como la mierda, digamos, una basura, igual tiene su lado interesante. Es como que me hace sentir vivo. Yo he escuchado a gente que a veces dice, literal, el dolor me hace sentir vivo.
No quiero generalizar, por supuesto, porque eso era en base a un contexto, pero el dolor me hace sentir vivo. A mí esa frase, pese a que en ciertos contextos pueda no estar de acuerdo, en algunos contextos me hace sentido, ¿ya? Entonces acá vamos con una frase que salió en la película Troya, que era este sujeto Aquiles, que bueno, en este caso estaba protagonizada por, Brad, por Brad Pitt, y decía lo siguiente. Dijo algo más o menos así. La frase no me acuerdo específicamente, pero la anoté para tenerla clara y no estar ahí dudando en el directo. A ver, disculpen, aquí me hicieron una pregunta. Quiero una copia de ese libro de frases. Ah, por supuesto, la va a tener, pero va a tener que comprarla como todo el mundo. No, acá no hay favoritismos familiares. Vamos con la frase de Aquiles, que dice lo siguiente. Acá, bueno, dice, los dioses nos envidian, ¿ok? Para nosotros todo es más hermoso porque viene la muerte. Es una cosa bien, a mí me marcó mucho esa frase. Y no quiero ser hereje por hablar de esto en Semana Santa, no tiene que ver nada con Dios, digamos. Pero es muy interesante. En ese caso, bueno, se hablaba de los dioses, ¿cierto? Toda esta creencia, muy interesante de por sí, que siempre impulsó a los seres humanos a ser un poco mejor. Yo creo que hay que buscarle por ese lado, más que buscar que las creencias algunas son malas, son buenas. Si algo te impulsa a ser mejor y a hacer el bien, yo al menos no le veo lo complicado, no le veo lo negativo, digamos. Diferente es que empieces a hablar mal del resto u otras cosas. Pero acá el tema de que él hablaba de la envidia, él le dio su sentido, digamos. Obviamente Dios, o en ese momento los dioses, tienen una cosa muy potente, digamos, en relación a nosotros. Pero en el sentido, él le buscó este lado de decir que nos envidian, porque todo es más hermoso porque viene la muerte. En ese sentido, si se dan cuenta, él está relacionando lo que es este padecimiento, que es el sufrimiento, porque morir no es agradable. Aquí hay otra frase que no me la atribuyo, no sé quién la dijo, pero la he escuchado varias veces, que es lo siguiente. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. O sea, se entiende que la muerte no es algo agradable, es algo que tiene que ver con sufrimiento, posiblemente, y es un padecer para muchas personas. Y ahí justamente tiene que ver con la pasión, con el concepto de pasión desde el origen de la palabra. Entonces es bien interesante el concepto, cómo se va uniendo esto de que pese a que puedo estar sufriendo o padeciendo ciertas cosas, eso también está ligado a este cariño o a este amor por la vida o a esta sensación de emoción por vivir. Entonces con eso les quiero dejar. Ese fue un análisis que se desprendió de la primera frase, que va a ser un libro, que va a ser este compendio de frases, se van a transformar en un libro. Espero les haya gustado, espero le hayan disfrutado, que le haya servido. Gracias a las personas que estuvieron dejando sus saludos, a las personas que dejaron sus comentarios, sus preguntas, se agradece. Acá les voy a dar unos 10 segundos más si alguien tiene alguna pregunta, algún análisis, alguna cosa, antes de ya estar cerrando. Estoy leyendo por si acaso, veo que la mayoría, bueno, se agradecen, insisto, los saludos, hay hartos saludos, y una pregunta que hubo por ahí. Así que bueno, invitadas a todos los viernes a las 7 de la tarde, entonces, hora de Chile, Bolivia, vamos a estar compartiendo una frase y un análisis de esa frase para que nos pueda ir quedando y nos pueda hacer sentido, ¿ok? Invitación a reflexionar en esta Semana Santa, que si bien podemos hacerlo siempre, a veces las energías por ciertas fechas, tienen cierto peso, digamos. Se abren ciertas cosas, ciertas posibilidades. Para algunos pueden ser los equinoccios, que está súper bien. Para otros son otras cosas, son otras fechas. Es con lo que tú te conectes. Yo creo que tiene que ver acá con lo que a ti te hace sentido, con eso que es más grande que tú, ¿ya? Así que eso. Súper interesante. Me enredé con mi lengua. Súper interesante. Gracias por compartir en estos momentos. Agradecida también a ti por tu frase, Violeta. Así que eso. Acá creo que tenemos una última pregunta. A ver. No. Ok, a ver, acá preguntan, ¿se debe considerar la pasión como algo positivo o negativo? Interesante. Interesante pregunta para cerrar este live. Realmente, como lo vemos acá, si nos centramos en el origen de la palabra,
está este padecer, ¿cierto? Padecimiento, sufrimiento, esos son los sinónimos que nos aparecen si nos quedamos solamente con el origen, insisto, valga la redundancia. Pero eso después empieza a ir variando, empiezan a salir ciertos sinónimos, y como terminé cerrando con la última frase de esta película muy, muy connotada, que fue Troya, digamos que a mi criterio, a mi juicio, la pasión, más de ser algo negativo, positivo, es algo que es parte de la vida. O sea, si tú, por ejemplo, pierdes una oportunidad de trabajo, pierdes una pareja, Dios no lo quiera, pierdes un hijo o un ser querido, eso, sin duda, para mí, sin duda te trae lecciones de vida sumamente potentes, sumamente grandes. Hay mucho conocimiento ahí y hay mucho amor de diferentes áreas, digamos. No el amor propio como el que conocemos de quizás de familia o de pareja, como mensajes cargados de amor en otro, digamos, en otras áreas, por así decirlo, desde otros prismas. Entonces a veces las personas, si nos encerramos en el dolor, si nos encerramos en el padecimiento, como sería el concepto de pasión, y en el sufrimiento, podríamos decir que sea algo negativo, porque no trascendiste esa emoción, no trascendiste ese sufrimiento y no aprendiste lo que ese sufrimiento tenía que enseñarte. En cambio, si tuviste esa experiencia y lo trascendiste, yo por lo menos he visto algunas entrevistas de gente muy potente, muy interesante, que ha perdido, incluso algunos han perdido hijos, y tú no puedes creer cómo esa persona está entera hablando y entera hablando de amor. O sea, el tipo no es que se esté inventando algo, ni esté drogado, o no sé, o esté hablando falsamente. No. Esa persona tú la ves que realmente puede estar todavía esa espinita, quizás ese sufrimiento que se puede entender, pero hay otra cosa fuerte conectada con ese ser. Yo creo que en este caso la pasión es como algo que lo podemos utilizar, como les digo, ese sufrimiento, si uno lo trasciende, se vuelve algo que da luz, algo que da claridad. Entonces en ese sentido lo podemos ocupar como algo, una herramienta para avanzar en la vida. Entonces por eso no me atrevo a decir que realmente es algo positivo o negativo. Creo que es algo que se puede utilizar para nuestra evolución. Eso sería para mí modo de entender la pasión, por lo que he estudiado, lo que he revisado, sería mi respuesta. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿La pasión sería la voluntad para concretar mis anhelos? Sí, también tiene que ver con eso. Como lo dije ahí, parte ya cuando empezamos a relacionar, salimos de un poco del enfoque del sufrimiento, sino que nos empezamos a meter por un poquito por el enfoque del amor. La pasión empieza a tomar digamos, este impulso de la voluntad. Como que el individuo está, su voluntad está movida por la pasión. Entonces, y en este caso, claro, me decías tú, la pasión puede ser más resiliente. A ver, hay dos preguntas acá. Para concretar mis anhelos, ya, me quiero quedar con esa parte. Tenemos que considerar que la pasión, como les dije, no necesariamente es buena o mala. Si yo, por ejemplo, en mi caso, me considero un adicto a los dulces, literal, y estoy combatiendo contra eso. Si yo me dejara guiar por mi pasión, que mi voluntad se moviera para ir a comer todo lo dulce que hay en la cocina, me voy a la mierda. O sea, estaría con sobrepeso, mal, horrible, diabético, no sé. Y me estaría moviendo por la pasión. Entonces, en ese sentido, la pasión no tendría algo positivo para mí. Y mi voluntad sí se movió por mi pasión en función de satisfacer un anhelo, que era algo dulce porque me hace sentir bien. Entonces, pero ese sentir bien no siempre va a ser bueno. Si yo me siento bien, en mi caso, comiendo solamente dulces, estoy privándome de sentirme bien con otras cosas que son mucho más trascendentes que los dulces. Y ahí no me quiero enrollar tanto, pero los que quieran indagar un poquito más de eso, les recomiendo Séneca. Si bien Séneca no fue el creador del estoicismo o de los estoicos de este movimiento, Séneca fue uno de sus precursores más fuertes y más trascendentes. Bueno, uno también de sus precursores fue el emperador Marco Aurelio. Y justamente ellos hablan mucho sobre el tema, todo lo que es el estoicismo, habla sobre no, digamos, dejarse manipular por la pasión. Entonces, en este caso, digamos que la pasión para mí, por lo que he estudiado, no es algo positivo ni negativo.
Pero si yo me dejo inclinar y mi voluntad se va por la pasión, por cosas banales, voy a tener esa cuota de felicidad y alegría y eso rico que quiero comer o satisfacer, pero va a ser algo muy banal si no avanzo. Y si realmente eso me tiene, esa pasión me inclina hacia cosas como, qué sé yo, escribir cuando no tengo muchas ganas de escribir, o leer cuando no tengo muchas ganas de leer, o entregar amor cuando siento que esa persona incluso no se lo merece, esa pasión, digamos, esa voluntad que me está guiando hacia otro lado, me va significativamente a avanzar un pasito más en evolución en la vida. Entonces, por eso, y desde ese punto de vista, ahí cierro el análisis, que aquí me habían hecho esta otra pregunta, si tenía que ver con ser más resiliente. Yo creo que desde ese cierre de análisis de la pasión, sí, efectivamente me podría ser más resiliente, pero también, como les digo, está esta otra vía. Si mal no recuerdan, hay un concepto súper interesante que hay algunos que hablan de las bajas pasiones, que no solamente está relacionada con cosas eróticas o lujuria, como sale acá que vimos, sino que también con, no sé, por ejemplo, el mismo tema de comer en exceso. Podríamos decir que esa es una baja pasión. De hecho, digamos que la gula está como un pecado capital, digamos. Entonces no es algo positivo. Comer en exceso no es algo positivo. La lujuria de por sí no es algo positivo. Entonces, la avaricia en sí tampoco es algo positivo, pero hay otras gentes que te hablan de que a través de tu pasión o de la pasión crezcas, tengas más dinero, crezca tu empresa. Está súper bien. Digamos, el querer tener más dinero y poder hacer más cosas con ese recurso, porque el dinero es un recurso, tampoco me voy a enrollar mucho con ese tema, está súper bien siempre que no caiga en una avaricia extrema y todo lo resumas a plata, digamos. Porque ahí te moviste por la pasión, pero dejaste que esa pasión te llevara, digamos, sin tú tener una pequeña pausa. Y yo creo que ahí es donde hay que tener ojo con la pasión. ¿Me puede hacer más resiliente? Por supuesto. Pero también me puede llevar tanto a la luz como a la oscuridad, digamos. Ese es como mi análisis final sobre la pasión y sobre todo este tema. Vuelvo a recalcar los agradecimientos. Hubo harta participación en este live, así que agradezco harto y me motiva mucho para volver a hacer el siguiente live el próximo viernes. Que ahí se nos viene otra frase de este libro que estarán sabiendo más, de a poquito les voy a ir comentando más de esto. Así que eso, hoy día, bueno, fue la pasión. Gracias por tu simpatía, eres genial. Muchas gracias a ustedes también por estar acá, por darse este pequeño espacio. Como les dije, la idea es que estos directos sean no más de 20 minutos, 25 minutos. Genial si hay interacción de ustedes, si participan, eso hace que esto tenga más sentido. Por supuesto que sí. Así que muchas gracias a los que estuvieron y participaron, por supuesto, y nos estamos viendo el próximo viernes en el siguiente directo. Y también, por supuesto, participen de las publicaciones, que siempre estamos publicando cosas en nuestras dos cuentas, que es el Karateka Mochilero, mi cuenta personal, y la cuenta de la Academia Autodefensa con Sentidos, donde van a saber y se van a poder instruir de más temas como este. Van a haber muchos más temas como este. Y también defensa personal y artes marciales, que nunca está de más. Así que eso, chicos. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.